Cuenta conmigo, conociendo la técnica del storytelling. La estructura de las historias es la estructura de la magia. Al menos como nos comenta la estructura de la magia Christopher Nolan en su película The Prestige, en América Latina conocida como El Prestigio. En la introducción a esta película nos dice Nolan que un truco de magia tiene 3 momentos. La presentación, en la que un objeto cotidiano es expuesto al público, es un objeto completamente normal y el público es invitado a constatar que se trata de un objeto normal. Pero luego hay un segundo momento, el giro. En el giro algo extraordinario opera sobre el objeto, lo transforma o hace que desaparezca. Y hay un tercer momento, el prestigio, en el que ese objeto desaparecido, en el que ese objeto transformado tiene que volver a aparecer o tiene que volver a su forma original. En una historia ocurre exactamente lo mismo, con una diferencia muy grande. Primero hay una exposición de la situación. Hay una situación ordinaria que se expone al público, al espectador, a quien escucha la historia. Luego hay un giro. Hay algo que ocurre que hace que aparezca lo extraordinario. Introduce una modificación profunda o al menos una modificación en las vidas de las personas que están en esa historia. Y hay un tercer momento que es la resolución, el prestigio de una historia, en la que aquello que estaba al inicio debe exponerse de nuevo. Y aquí está la principal diferencia, que hay una transformación en el medio. A veces lo que se transforma es el personaje. Si usted vio, por ejemplo, Breaking Bad, pues Breaking Bad es la historia de la transformación de Walter White, que pasa de ser un profesor de secundaria, muy gris, muy opaco, a convertirse en un hombre terrible, en un hombre que subvierte todo el orden que puede existir en el crimen organizado de su ciudad, que no recuerdo el nombre de la ciudad ahora. O usted puede ver, por ejemplo, Los Soprano o Better Call Saul, que son mejor vistas como, que podría usted ver como historias en las que los personajes tratan de hacer la transformación, pero no lo logran. Tony Soprano no logra actuar correctamente. Saul Goodman, al final, un atisbo de bondad, pero que es la historia de su fallido intento de transformación en alguien recto. A veces es la historia, el fracaso en transformarse, la lucha contra la transformación. A veces el personaje no se transforma, ni lucha por transformarse, pero se transforma la situación. Un relato de Herman Melville, un cuento, una novela breve, había un cuento, no recuerdo si es novela breve o cuento largo, que es Butterby, el escribiente. Es la historia de un burócrata que comienza a decir preferiría no hacerlo. Y le dice preferiría no hacerlo a todo cuanto se le propone y a todo cuanto está a su alrededor, y él no se transforma, sigue hablando de esa manera, insiste en su posición, pero hay una transformación de la situación y hay una gran sorpresa. En el storytelling se persigue también que hay una transformación, la más importante, de quien escucha la historia. Eso es bastante ambicioso. Pero bueno, también depende de cuál sea su meta. A veces hay transformaciones o reflexiones muy puntuales que se pueden construir a partir de una historia. Hay un ejemplo que usa un conferencista que fue mi socio durante más de 25 años y que ilustra perfectamente esta estructura y las transformaciones posibles. Pero ese ejemplo se lo voy a contar en la próxima cápsula. Cuenta conmigo, conociendo la técnica del storytelling.